Estamos muy contentos de que nos acompañen ustedes a esta charla de actualización médica continua. En el grupo CT Scanner hemos preparado en esta ocasión un seminario acerca del uso del ultrasonido Doppler en obstetricia. Esta rama de la imagenología diagnóstica se ha desarrollado muy fuertemente en los últimos 30 años, sobre todo con el perfeccionamiento de las herramientas técnicas y tecnológicas del Doppler mediante ultrasonido. Esta herramienta permite evaluar al binomio madre-producto. En el primer trimestre del embarazo es importante porque se han visto asociaciones para detección de problemas cromosómicos. En el segundo y tercer trimestre nos permite evaluar retraso en el crecimiento intrauterino, así como problemas que pudieran tener una solución in útero, como cardiopatías congénitas o la presencia de anemia fetal. También es importante en la relación entre productos cuando se trata de un embarazo gemelar. En cuanto a la madre, también hay aplicaciones importantes, puesto que hay predictores para evaluar la enfermedad hipertensiva del embarazo o eclampsia. El seminario de hoy está preparado por dos de mis compañeros del área de ultrasonido. En primer lugar, platicará con ustedes la doctora Laura Elena Chávez Coello. Ella preparó una plática acerca de la utilidad de la evaluación Doppler en el primer trimestre del embarazo. A continuación, estará con ustedes mi compañero, el doctor Juan Carlos Rodríguez Estrada, con el tema ecografía Doppler en el embarazo de segundo trimestre, de lo básico a lo avanzado. En el grupo CT Scanner tenemos capacitación continua de nuestros médicos y en este caso ambos de mis compañeros se han especializado mediante un diplomado de Doppler en obstetricia, con lo cual ellos, además de gran experiencia en ultrasonido, adquirieron conocimiento vigente y puntual acerca del Doppler en obstetricia. Todo esto para dar la mejor atención a sus pacientes y, por supuesto, para poder ofrecer seminarios de actualización de gran calidad. Buenas noches. Espero lo disfruten. Muy buenas noches a todos. Soy la doctora Chávez y gracias por su presentación, doctora Brum. Ahora empezaremos con el tema que trataremos el día de hoy, que es utilidad de la evaluación Doppler en el primer trimestre del embarazo. Como ustedes saben, hasta hace relativamente poco tiempo, la evaluación ultrasonográfica del embarazo era muy limitada. Con los nuevos avances en la tecnología, se ha mejorado ostensiblemente la evaluación del producto de la gestación y se le valora en forma integral, como a lo que es un pequeño paciente. La ecografía Doppler, como ustedes saben, es una herramienta compleja que va a requerir que nos adaptemos tanto a las condiciones maternas como a las del producto para poder medir las diferentes estructuras vasculares. En específico, en el primer trimestre del embarazo, el objetivo de la evaluación es valorar varias cosas, sobre todo entre la semana 11 a 14, que ofrece una oportunidad única para evaluar varios aspectos. Entre ellos, el más importante es la vitalidad y la frecuencia cardíaca, que nos va a servir como tamizaje en un momento dado para alteraciones cromosómicas. También nos sirve para fechar en forma adecuada el embarazo mediante la longitud craneocaudal, saber si es embarazo único o múltiple, dónde está la inserción placentaria tempranamente y, dependiendo de algunos factores, podemos hacer predicción temprana de preeclampsia, así como de muerte precoz,
y evaluación morfológica temprana. Algo muy importante a tener en cuenta antes de empezar con el estudio Doppler es que deben tenerse ciertos criterios para utilizar el Doppler. Uno de ellos es que un estudio Doppler debe hacerse bajo estricta indicación médica. El índice térmico que debe de usarse para no exponer al producto a daño celular es menor a 1 y los tiempos de exposición deben de ser lo más breve posible. ¿Eso qué quiere decir? Tiempos de exposición entre 5 a 10 minutos y nunca excederse de los 60 minutos. Algo importante es que la caja Doppler color sea pequeña y en caso de Doppler pulsado, el volumen de la muestra deberá ser pequeño. Teniendo en cuenta estos factores, vamos a empezar con la frecuencia cardíaca. ¿Qué criterios se utilizan para hacer una toma adecuada de la frecuencia cardíaca? Para ello tenemos que hacer un corte transverso o longitudinal del corazón con 4 cámaras. El Doppler pulsado debe de obtener de 6 a 10 ciclos en reposo fetal y ausencia de movimientos maternos respiratorios, por lo cual habrá que pedirle a la madre que aguante la respiración un momento mientras tomamos la muestra. Es importante recordar que la frecuencia cardíaca se calcula automáticamente por el software del ecógrafo, en algunas ocasiones con un espectro, en otra con 2. Y recordar que dependiendo de la edad gestacional, la frecuencia cardíaca puede variar. Recordar que a las 5 semanas los latidos son aproximadamente de 100 por minuto, a la 10ª semana se incrementa a 170 y a las 14 semanas disminuye aproximadamente entre 145 y 155. ¿Esto qué utilidad tiene? En el tamizaje de cromosomopatías podemos observar que hay patologías o alteraciones cromosómicas que elevan la frecuencia cardíaca. Una de ellas es la trisomía 13. La trisomía 13 se caracteriza por frecuencias cardíacas elevadas, como podemos ver en la gráfica, se puede ver en la gráfica, ¿sí? Igual que en el Turner. En cambio, la trisomía 21 y la trisomía 18 en general mantienen frecuencias cardíacas dentro de la normalidad. Ahí ya tenemos un factor que nos indica, aunado a otros hallazgos, la posibilidad de una cromosomopatía. Entonces, recordar, corte en sagital o transverso del tórax para valorar adecuadamente la frecuencia cardíaca. Otro criterio que usamos para valorar y tamizar acerca de cromosomopatías es el flujo tricuspidio. ¿Qué criterios se usan para hacer adecuadamente una toma del flujo tricuspidio? 1. Hay que magnificar el tórax fetal en al menos 75% de la pantalla y ver el corazón con 4 cámaras. No se usa Doppler color. La ventana del Doppler pulsado debe de ser de 2 a 3 milímetros y posicionado en la válvula tricúspide, no en el ventrículo, no en la aurícula. El ángulo de insonación con respecto al tabique interventricular deberá ser siempre menor a 30 grados. Y la velocidad de barrido es de 2 a 3 centímetros sobre segundo para obtener de 3 a 6 muestras. Flujo tricuspidio, vean ustedes, es muy característico. Ahora, ¿cómo sabemos
cuando hay una regurgitación tricuspidea. Esta es una imagen normal, una imagen patológica, donde observamos que durante la sístole se regresa la sangre y normalmente este reflujo alcanza velocidades de más de 60 centímetros sobre segundo. ¿Cuáles son los errores más comunes que pueden presentarse y que podemos nosotros equivocarnos al decir que hay un reflujo tricuspidio? Uno es el flujo de la arteria aorta o pulmonar, donde las velocidades van a ser menores a 50 centímetros sobre segundo. Esto no es un reflujo tricuspidio. Y el pico reverso del cierre de la válvula también puede hacer una imagen negativa, pero eso no es un reflujo tricuspidio. Reflujo tricuspidio. Esta es una onda normal, una onda patológica con velocidad mayor a 60 centímetros sobre segundo. ¿Por qué es importante? Recordar que los fetos euploides pueden presentar reflujo tricuspidio hasta en 1% de los casos, pero este puede desaparecer al nacimiento. Ahora, los fetos con trisomía 21 pueden alcanzar el reflujo tricuspidio hasta en un 55% de los casos. Y si a esto le aunamos alteraciones en la morfología del producto, vamos sumando más datos para pensar en una cromosomopatía y hacer otros estudios para corroborar nuestros hallazgos. En general, los fetos con trisomía 18 y 15, ¿sí? Pueden alcanzar regurgitación tricuspidea hasta en un 30%. El reflujo tricuspidio mejora el rendimiento de tamizaje de cromosomopatías y es un predictor de cromosomopatías por sí solo. Otro parámetro que debemos estudiar es el ductus venoso. ¿Qué es el ductus venoso? Es un shunt que lleva sangre oxigenada desde la vena umbilical hasta la circulación coronaria y cerebral. Sirve, como hemos dicho, para tamizaje de cromosomopatías, pero también es predictor de cardiopatías y de resultados adversos perinatales, como es la muerte. ¿Cómo tomar, qué criterios debemos tener para realmente tomar una adecuada medición del ductus venoso? Debe de hacerse una magnificación de la pantalla de hasta un 75%. Generalmente se pide un corte sagital medio con la columna en posición posterior. El Doppler color para el ductus venoso y el corazón debe de usarse. Ventana Doppler pulsada pequeña, generalmente menor a 0.5 a 1 milímetro. ¿Por qué? Porque el ductus es muy pequeño. Debe situarse en la zona de Aliasing, es decir, donde hay un centelleo de color, con ángulo de insonación menor a 30, con filtro de baja frecuencia y velocidades de barrido de 2 a 3 centímetros sobre segundo. La morfología de la onda del ductus venoso tiene una forma característica. De esta forma parece una M, con la diástole, la sístole y el cierre auricular. Es la onda A, que es el flujo anterógrado durante la contracción atrial. El flujo normal del ductus venoso es una onda A anterógrada o ausente. El flujo anormal, esta onda A, es reversa. Tener cuidado de que la morfología de la onda
no se vaya a contaminar con vasos adyacentes, como es la vena umbilical o las venas suprahepáticas. Esto suele pasar cuando la muestra es mayor a 1 milímetro y no se sitúa en el punto exacto. Vean aquí cómo hay pareciera que hay una onda reversa, pero no, esto es contaminación de una vena umbilical. En general, los fetos euploides pueden tener un ductus venoso anormal, pero en el 80% de los casos con onda A reversa, el resultado va a ser un embarazo normal siempre y cuando no se encuentren otros de los criterios. En general, se encuentra el ductus venoso alterado en todas las trisomías 21, 18 y 13, con porcentajes de 65 y 55% respectivamente. Importante también recordar que cuando el ductus venoso está alterado, puede haber defectos cardíacos. Por lo tanto, hay que hacer control y seguimiento incluso posterior al nacimiento. Y puede ser un indicador de muerte temprana fetal. Otro de los parámetros a estudiar en el primer trimestre del embarazo y que tiene que ver como predictor para una preeclampsia temprana o una restricción al crecimiento intrauterino es el estudio de las arterias uterinas. En general, las arterias uterinas, ¿sí?, nos muestran alteraciones cuando el IP, el índice de pulsatilidad de ellas, es anormal. Pero también influye para que estas arterias estén alteradas la historia clínica materna, la raza, el índice de masa corporal, antecedentes personales, presión arterial materna, niveles séricos de tipo bioquímico. Todo ello hay que tenerlo en consideración para valorar las arterias uterinas. Las arterias uterinas se pueden estudiar de dos formas, por vía abdominal o por vía transcavitaria. Normalmente se coloca la muestra paralela al orificio cervical interno y se toman tanto mediciones de la arteria uterina derecha como de la izquierda. Se suman y se hace un cálculo para valorar el índice de pulsatilidad conjunto y eso entra en tablas para valorar si estamos en rango normal o anormal. Esta, por ejemplo, es una muestra patológica. ¿Cómo sabemos que la muestra es normal? Generalmente, el pico sistólico es como esto, y la diástole suele ser gruesa, alta y ancha, como esto. Una muestra ancha, ancha. Sístole, diástole. Esta es una muestra anormal. Y puede haber errores cuando el trayecto es tortuoso, el volumen muestra es inadecuado y no está bien centrada nuestro volumen muestra. Por eso tener mucho cuidado porque podemos dar falsos negativos. Para ello, el tamaño de la muestra se recomienda que sea de 2 a 3 milímetros, con ángulo de insonación siempre menor a 30, y el pico sistólico máximo siempre será mayor a 60 centímetros sobre segundo, teniendo en cuenta
que deben tomarse de 3 a 6 muestras y siempre, por lo menos, medir 3 ondas consecutivas, motivo por el cual se pide que por lo menos se tomen 3 muestras seguidas. Algo que podemos ver también en el estudio del primer trimestre es la morfología estructural del producto. Podemos valorar la pared abdominal, podemos valorar la presencia de arterias del cordón umbilical, que son las 2 arterias y una vena. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, valoramos la presencia de las arterias, arterias umbilicales alrededor de la vejiga y podemos ver patología como es una arteria umbilical única. También podemos valorar en un momento dado la presencia de las 2 ramas renales y su presencia nos hacen verificar que en efecto hay 2 riñones. Para concluir, en el primer trimestre del embarazo, el Doppler color y pulsado deben utilizarse siempre en la evaluación como herramienta de apoyo para el tamizaje de cromosomopatías, preeclampsia, restricción al crecimiento intrauterino, evaluación estructural temprana. Y siempre, siempre tener en cuenta el principio de Alara, que es ocasionar el menor daño posible al producto con tiempos de exposición corto, nunca, nunca mayores a 60 milímetros. No usar el color cuando no sea indispensable. Y con eso terminamos nuestra plática. Nuevamente agradezco el que hayan estado con nosotros. ¿Sí? Les dejo una pequeña bibliografía en la que me he basado para dar esta plática y dejo con ustedes al doctor Juan Carlos Rodríguez con la evaluación del Doppler en el segundo trimestre del embarazo. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas noches. Quiero agradecer a la organización por su invitación a este webinar. También agradecer a la doctora Rocío Brom por su amable introducción y sobre todo agradecerle a ustedes por acompañarnos. A continuación vamos a hablar sobre la utilidad de la ecografía Doppler en la evaluación del embarazo del segundo trimestre, de lo básico a lo avanzado. La evaluación ecográfica del segundo trimestre del embarazo se realiza entre las semanas 18 a 24 de gestación. En esta etapa, el tamaño del feto nos permite una evaluación estructural más detallada y el movimiento del feto dentro de la cavidad amniótica permite una evaluación en diferentes planos. Antes de esta etapa, muchas de las estructuras aún no son visibles a detalle y más tarde, es decir, durante el tercer trimestre, el feto está compactado dentro de la cavidad y eso puede dificultar la exploración. A continuación, se enlistan los objetivos de toda exploración de segundo trimestre. Esto es importante si es la primera exploración que se le realiza a la paciente, situación que desafortunadamente sigue siendo muy común en nuestro medio. En primer lugar, la datación si es que no se ha realizado anteriormente. También la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal. La determinación del peso fetal es importante ante la posibilidad de una restricción del crecimiento intrauterino. La detección de malformaciones congénitas o embarazos múltiples, que si bien es algo que debería de detectarse desde la evaluación temprana o de primer trimestre, sigue siendo común encontrar pacientes que lleguen por primera vez a nosotros durante el segundo trimestre. La evaluación de la placenta, incluyendo la posición y localización del cordón, así como la evaluación del líquido amniótico. Un punto importante es no olvidar los principios Alara.
ya mencionados en la plática previa. Si bien la ecografía Doppler es segura durante el segundo y tercer trimestre de embarazo, es importante no extender demasiado la exploración ni realizar evaluaciones que no tengan indicación médica. Entrando ya al campo de la ecografía Doppler propiamente, empecemos por lo más básico, que es su utilidad como auxiliar del estudio de rutina o el ultrasonido obstétrico convencional. Si bien no se recomienda el uso del ultrasonido Doppler espectral de forma rutinaria o como screening durante el segundo trimestre, sí se recomienda el uso del ultrasonido en modo Doppler Color para la evaluación del cordón, del corazón fetal o de la evaluación del líquido amniótico. La Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia recomienda el empleo del modo Doppler Color en la evaluación del volumen de líquido amniótico, y en el video vamos a ver la razón. Si ponemos atención al videoclip, podemos ver una exploración en escala de grises en la cual consideraríamos esa región como adecuada para una medición de líquido amniótico, ya sea por método de cuadrantes o por método de columna máxima. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué pasa cuando aplicamos el modo Doppler. Ya en la imagen dual, escala de grises más Doppler color, de la misma región anatómica que habíamos visto previamente, podemos ver cómo esa región previamente anecoica se observa ocupada parcialmente por señal de flujo en relación al cordón umbilical. Y bueno, pues tomando en cuenta que la medición la debemos hacer excluyendo partes fetales y cordón umbilical, el Doppler color nos ayuda a hacer una medición más adecuada, así evitando hacer una sobreestimación de la cantidad de líquido amniótico. También está recomendado el empleo del Doppler en la evaluación morfológica de la placenta y del cordón, tanto en el caso de anomalías de la posición placentaria como en el caso de la evaluación de la inserción del cordón. Si vemos el video, vemos cómo el Doppler nos ayuda a evidenciar claramente que la posición de la inserción del cordón umbilical es central, cosa que pues sería muy complicado observarlo simplemente en escala de grises. Recordemos que una posición anómala, como es el caso de la inserción velamentosa del cordón, puede asociarse con diversas complicaciones como restricción del crecimiento fetal o basa previa o patrones anómalos de frecuencia cardíaca fetal. El modo Doppler también es fundamental en la evaluación de la inserción fetal del cordón umbilical, como se mencionó ya en la charla previa. Observamos el video, tenemos un corte axial a nivel del abdomen fetal. En el modo Doppler podemos ver claramente en rojo y azul los vasos umbilicales, cómo penetran hacia el abdomen fetal, y no vemos ahí algún defecto herniario del tipo onfalocele o gastrosquisis. En esta siguiente imagen es una imagen en escala de grises y Doppler. Es un corte transversal a nivel del abdomen fetal en un feto de tercer trimestre. Observamos un defecto del cierre de la pared abdominal en la parte anterior, adyacente al cordón umbilical, muy evidente en la imagen Doppler. Tenemos asas libres en el líquido amniótico, todo esto pues en relación con una hernia congénita o gastrosquisis. Esta patología conlleva un buen pronóstico, sin embargo es importante reportarla y mencionarle al clínico para que se realice el tratamiento oportuno justo después del nacimiento. El modo Doppler también es bastante útil en la evaluación estructural del segundo trimestre. Específicamente nos ayuda en la evaluación de la inserción abdominal del cordón umbilical, la evaluación de la presencia o número de arterias umbilicales, la evaluación morfológica del corazón fetal y de los grandes vasos, la evaluación de la circulación cerebral y también pues bueno la identificación de las arterias renales, muy importante en la evaluación estructural.
En cuanto a la evaluación estructural de vasos renales y arterias umbilicales, quiero mencionarles algunas modalidades nuevas del ultrasonido, como en este caso el modo MV-Flow, que nos ayudan mucho en esta evaluación. El MV-Flow se basa en la amplitud de la señal de flujo, por lo cual nos representa en la imagen flujos flujos con velocidad más lenta, con una mejor definición. Y aquí, miren, sin necesidad de que yo señale, ustedes van a identificar las arterias umbilicales. Tenemos el ejemplo en la imagen de la izquierda, y dentro del video van a ver cómo de pronto dentro de la pelvis renal aparecen esos dos vasos, ¿no? Aquí es importante en esta exploración verificar que se encuentran las dos arterias umbilicales. Sí, es una exploración que realizamos más tempranamente, pero también la hacemos dentro de la evaluación estructural de segundo trimestre. También se recomienda el empleo del modo Doppler en la evaluación estructural del corazón fetal. Lo básico en esta evaluación, primero pues es por supuesto la frecuencia cardíaca fetal, pero también la simetría de las cavidades cardíacas que realizamos en el corte de 4 cámaras, la presencia y dirección del flujo sanguíneo dentro del corazón, evaluar también la integridad del septum interventricular, evaluar los tractos de salida y el corte de 3 vasos tráquea. Eso es lo básico. Vamos a profundizar en cada uno a continuación. El primer punto es evaluar la simetría morfológica de las cavidades cardíacas, que lo hacemos en la imagen 4 cámaras en escala de grises. Pero también hay que evaluar la simetría en cuanto a velocidad y dirección del flujo. En la imagen del centro podemos ver el flujo auriculoventricular, como es simétrico en cuestión de color, y también vemos dentro del mismo rango de la escala de color y en la misma dirección, lo cual es normal. Y cuando existe alguna discrepancia, por ejemplo, ya sea en la dirección del flujo o en la velocidad de hablamos de una valvulopatía, ¿no? Ese es el caso de la imagen de la derecha, señalada con una flecha, en la cual vemos una regurgitación a nivel de una de las válvulas cardíacas. En cuanto a la evaluación de la integridad del septum interventricular, esta debe realizarse en el corte de 4 cámaras, en escala de grises de preferencia. No lo hacemos en el corte apical, esto se hace en el corte transverso para dejar el septum en un eje horizontal dentro de nuestra imagen. Es válido emplear el modo Doppler Color sobre todo para identificar algún defecto interventricular. Sin embargo, aquí es un punto de posible trampa. Hay que tener cuidado en el manejo de ganancias y en la configuración del PRF para evitar crear un falso defecto interventricular. Entonces aquí a los médicos residentes y los médicos que nos están viendo que realizan estas exploraciones, recordar siempre tener cuidado en esta imagen, evitar subir mucho las ganancias o bajar mucho el PRF, de forma que pudiéramos crear falsos defectos de flujo a través del septum interventricular. Una de las características fundamentales que debemos explotar del ultrasonido es el videoclip o la capacidad de hacer imágenes en cine. En la exploración cardíaca, pues bueno, nos ayuda muchísimo. Observemos esta imagen en la cual empezamos la evaluación de la dirección del flujo arteriovenoso. Vemos que el flujo se acerca al transductor, lo que es lo normal. Recordemos que estamos en un corte apical. Posteriormente nos vamos cefálicamente para ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahí vemos la válvula aórtica. Aquí no vemos algún fenómeno de aliasing anormal. El flujo pues se aleja del transductor de forma usual. Y ahora vemos el tracto de salida del ventrículo derecho y la válvula pulmonar, acabando en un corte 3 vasos tráquea. Aquí el flujo se aleja del transductor. Recordemos que estamos en un corte apical, entonces la sangre en aorta y arteria pulmonar se aleja del transductor.
Continuando con la exploración de los tractos de salida, algo importante a mencionar es que estos deben ser del diámetro similar. Igual el flujo tiene que ir en la misma dirección, tanto en el tracto izquierdo como en el derecho. Y esto se va a representar en nuestra imagen de 3 vasos tráquea, yendo más cefálicamente desde el corte de 4 cámaras. Vamos a encontrar esta imagen con el flujo vascular formando una V a la izquierda de la tráquea, que está representada por el arco aórtico y la arteria pulmonar. El vértice de la V va a ser el conducto arterioso. Recordemos que ante la detección de una anormalidad morfológica de corazón o de los grandes vasos, o un evento inesperado del flujo sanguíneo, es decir, un flujo en una dirección anómala o con una velocidad anormal, siempre debemos referir o derivar a nuestro paciente con un especialista en ecocardiografía fetal para una evaluación más profunda. Otra parte que no debemos pasar por alto dentro de la evaluación estructural de segundo trimestre es la evaluación de la circulación cerebral, específicamente el polígono de Willis, como vemos en el video, pero también de la arteria pericallosa, las carótidas y de la arteria basilar. A continuación hablaremos sobre el Doppler avanzado o espectral en la evaluación del segundo trimestre de embarazo. Hagamos un paréntesis para hablar sobre la circulación fetoplacentaria. La circulación inicia a nivel de la placenta, donde la sangre oxigenada y con nutrientes, oxígeno, glucosa, aminoácidos, etc., es transportada hacia la circulación fetal a través de la vena umbilical en el cordón umbilical. La hemoglobina fetal, por su mayor afinidad al oxígeno, extrae el oxígeno desde la sangre materna por difusión. En este punto, la sangre fetal tiene una saturación de oxígeno de aproximadamente 80%. Esta sangre oxigenada penetra al corazón a través de la vena umbilical y ductus venoso, que en la imagen en el corte sagital en ultrasonido con Doppler se observa en flujo de color azul. El corazón posteriormente impulsa la sangre hacia los troncos supraórticos, arterias coronarias y hacia la aorta para dirigirse a la circulación sistémica, y posteriormente a través de las arterias ilíacas y arterias umbilicales va a retornar ya la sangre desoxigenada a través del cordón umbilical hacia la placenta. La primera parte de esta circulación fetoplacentaria está dada por el sistema venoso precordial, o también conocido como sistema venoso umbilical portal. Es el conjunto de vasos sanguíneos encargados de transportar la sangre oxigenada desde la vena umbilical hacia el corazón fetal. Vamos a ubicarnos en la siguiente imagen. Tenemos un ultrasonido en un corte axial a nivel del abdomen fetal y un esquema en el cual observamos la vena umbilical hacia la izquierda de la imagen y el estómago fetal a la derecha de la imagen, y el ápex cardíaco también dirigidos en ese sentido. La vena umbilical ingresa al abdomen desde el cordón umbilical y asciende cefálicamente a través del ligamento falciforme hacia la región hepática. Tiene una porción intrahepática que desemboca en el seno porta, representadas en el esquema en rojo rutilante. El seno porta es el sitio donde convergen las vena porta intrahepática izquierda y derecha con la vena porta extrahepática o porta principal. En este punto, la sangre oxigenada hace un pequeño giro a la derecha y penetra en el ductus venoso, que es el primer cortocircuito vascular de la circulación fetal. Está representado en el esquema con el color violeta y es un vaso sanguíneo presente solo durante la vida fetal, con forma de trompeta o reloj de arena, que transporta la sangre desde el seno porta hacia las cavidades cardíacas. Mide unos 2 a 3 milímetros de longitud por 1 milímetro de diámetro, y importante decir que durante la edad fetal temprana llega a transportar hasta el 40% del gasto cardíaco, es decir, el 40% de la sangre que circula a través del feto.
esta proporción va disminuyendo continuamente durante la vida fetal. En el siguiente esquema, que es una vista frontal o coronal del feto, vamos a ver más a detalle el camino que lleva la sangre a través de la circulación fetal. Representada en rojo, la sangre oxigenada penetra desde la vena umbilical a través del ductus venoso hacia la aurícula derecha del corazón. Aquí, a través del foramen oval, que es el segundo cortocircuito presente en la vida fetal, va a alcanzar las cavidades izquierdas del corazón, el cual va a propulsarla a través de la arteria aorta hacia la circulación coronaria y hacia los troncos supraórticos. Parte de esta sangre oxigenada que proviene de la vena umbilical se dirigirá hacia la circulación hepática y esplácnica, donde llevará nutrientes y oxígeno a las vísceras abdominales y a manera de bypass volverá hacia la circulación cardíaca a través de las venas suprahepáticas. La sangre poco oxigenada, que está representada en azul en el esquema, combina la sangre proveniente de las venas suprahepáticas que mencionamos con la sangre recogida desde las vísceras abdominales y los miembros del feto por las venas cavas inferior y superior, y esta llega a la aurícula derecha, pasa a través de la válvula tricuspidea hacia el ventrículo derecho y desde acá será propulsada hacia la arteria pulmonar. Poca de esta sangre va a pasar realmente hacia las arterias pulmonares. Recordemos que los pulmones actualmente están colapsados. La mayoría se dirigirá a través del ductus arterioso hacia la aorta, por la cual regresará hacia la circulación sistémica y a través de las arterias umbilicales regresará a la placenta. Y pasando ahora sí al área del Doppler en segundo y tercer trimestre, los vasos que se deben incluir en la evaluación son el ductus venoso ya multicitado, la arteria umbilical, la arteria cerebral media, la vena umbilical y las arterias uterinas. Estas últimas ya no las mencionaré más a detalle, dado que ya se han visto en la charla previa. ¿Y cómo debe evaluarse el ductus venoso mediante Doppler color? Bueno, primero podemos evaluarlo en el segundo trimestre, tanto en el corte sagital medio como en el corte axial, como es el caso de las dos imágenes. Observamos el flujo de la vena umbilical que viene desde la pared abdominal hacia el interior del abdomen fetal en color azul, dado que se aleja del transductor, y observamos una zona de brillo o con un color más claro, que es una zona de aliasing, y ese punto es el sitio del ductus venoso. Aquí hay que recordar que tenemos que hacer una caja de color no muy grande, abarcando solamente la parte necesaria que vamos a explorar, y un volumen muestra pequeño, menor de 1 milímetro, 0.7 milímetros o 0.5 milímetros, de acuerdo a la configuración de su equipo, que lo vamos a colocar justo en el sitio de aliasing para hacer la medición. En esta etapa de la vida fetal, el ductus venoso ya no es solamente un predictor de cardiopatía. Al estar conectado directamente con el corazón, es una representación de los fenómenos del ciclo cardíaco. Su onda, como pueden ver en la imagen de Doppler espectral, es una onda multifásica caracterizada por diversos picos y valles, que son los siguientes. En primer lugar, por ser la onda o cresta principal del espectro de flujo del ductus venoso, está la onda S. La onda S corresponde a la sístole ventricular. En este momento, y si observamos el video con el ciclo cardíaco, observamos un descenso de las válvulas arteriovenosas, generando un incremento en el volumen de las aurículas, una disminución de la presión en las mismas, y por lo cual estas succionan sangre desde el ductus venoso hacia el interior del corazón. Posteriormente vamos a tener el primer valle, el valle más breve, digamos, que es la sístole tardía, donde hay una relajación ventricular y leve ascenso de las válvulas arteriovenosas.
En la siguiente cresta en tamaño es la onda D, que representa la diástole ventricular temprana. Aquí las válvulas arteriovenosas se abren dando un llenado pasivo de los ventrículos y por tal una nueva succión de sangre desde el ductus venoso hacia el interior del corazón. La onda A es la onda que corresponde a la contracción auricular. Aquí hay un aumento de la presión auricular y por tal tenemos una disminución de ese flujo de entrada desde el ductus venoso hacia el corazón. Esta es la onda de mayor importancia. La relación entre estas ondas se evalúa de forma cuantitativa mediante el índice de pulsatilidad. Sin embargo, el parámetro más importante en segundo trimestre es la evaluación cualitativa. Esto lo hacemos mediante la morfología de la onda A. Y cuando el flujo del ductus venoso es anormal, bueno, cuando tenemos una onda A reversa, es decir, flujo que en lugar de avanzar hacia el corazón se está regresando. Aquí cabe hacer una aclaración importante. Si tenemos una muestra demasiado grande, un volumen muestra demasiado grande en nuestra medición o colocamos de forma errónea nuestro volumen muestra para hacer la medición del ductus venoso, podemos tener contaminación de nuestro espectro Doppler a través de las venas suprahepáticas o incluso a través de la vena cava inferior. Entonces hay que tener cuidado en este sentido para no confundirnos y pensar en una onda reversa que realmente es contaminación de otro vaso. A continuación vamos a hablar acerca de la evaluación de la arteria umbilical. Recordemos que la arteria umbilical va a llevar sangre desoxigenada desde el feto hacia la placenta, por lo cual las alteraciones, ya sea en el espectro o en el índice de pulsatilidad de este vaso, nos van a hablar sobre el estado de salud de la placenta. Este vaso lo vamos a analizar en una asa libre, buscando un punto de angulación no mayor de 30 grados con respecto a nuestro haz de ultrasonido. Y bueno, ¿por qué en el asa libre? El asa libre es el sitio de menor resistencia del vaso. Hay que evitar la inserción placentaria o la inserción a nivel del abdomen fetal. Por supuesto, tampoco debemos hacer esa exploración a nivel intraabdominal. Esta regla tiene una excepción. En el caso de un embarazo gemelar, en este caso para evitar confundirnos entre un gemelo y otro, vamos a hacer la exploración de la arteria umbilical cerca de la inserción abdominal de cada feto. Y bueno, ¿cómo es el espectro de esta arteria? Es una arteria con flujo de mediana resistencia, tiene ondas sistólicas con aceleración rápida y flujo diastólico siempre presente, siempre anterógrado. Ocasionalmente cuando muestreamos este vaso puede meterse también el espectro del flujo de la vena umbilical, como se ve en la imagen. En el flujo que va hacia arriba en la escala podemos ver el flujo de la arteria umbilical, pero por debajo de la línea de base podemos ver el flujo monofásico de la vena umbilical. Esto ocasionalmente va a tener alguna ventaja para la evaluación clínica que veremos más adelante. ¿Y cuándo el flujo de la arteria umbilical es patológico? Bueno, el flujo de la arteria umbilical va a ser patológico cuando su índice de pulsatilidad se acerca a los percentiles más altos. Se encuentra arriba del percentil 95, es un flujo anormal. Por lo cual no debemos ver ondas muy espigadas. La distancia, digamos, entre el pico sistólico y la velocidad diastólica final no debe ser tan amplia. Por supuesto, tampoco es normal que encontremos ondas con flujo diastólico nulo o, por supuesto, reverso, ¿no? En ambos casos nos está hablando de una alteración severa de la hemodinamia fetal. Y en este punto quiero hablar sobre el flujo de la vena umbilical. La vena umbilical debe tener un flujo monofásico y es patológico, hablándonos de una patología hemodinámica severa del feto cuando se vuelve pulsátil o cuando se oblitera. Entonces es algo que también podemos evaluar muchas veces al hacer la evaluación de la arteria
umbilical, aunque siendo estrictos, esta evaluación de la vena umbilical debe hacerse en el abdomen fetal. Si vemos una alteración al momento de hacer el muestreo de la arteria umbilical de la vena umbilical, vámonos al abdomen fetal y hacemos una evaluación directamente de la vena umbilical en su porción intrahepática. El siguiente vaso del que vamos a hablar es la arteria cerebral media. Cabe mencionar que no existe un orden específico para la evaluación de estos vasos. Debemos adaptarnos a lo que el feto nos permita. Este vaso lo vamos a evaluar en cuanto tengamos la cabeza fetal en un plano axial, en una posición horizontal, y podamos colocar el vaso con un ángulo no mayor a 30 grados respecto a nuestro haz Doppler. Vamos a hacer la medición con una muestra no mayor de 2 milímetros a 1 centímetro de la bifurcación o en el tercio proximal de la arteria cerebral media. ¿Y cómo debe ser el espectro de este vaso? Es parecido al de la arteria umbilical, pero con una mayor resistencia, es decir, un flujo diastólico más bajo, pero siempre presente, siempre anterógrado. En el caso de la arteria cerebral media, las alteraciones las va a dar la disminución de la resistencia vascular dentro del cerebro. Es un fenómeno que ocurre durante la hipoxia. Por tal, los índices de pulsatilidad anormales en este vaso van a ser los índices bajos, del percentil 3 hacia abajo. Hablando de Doppler materno-fetal, es imprescindible mencionar la restricción del crecimiento intrauterino. Esta es un conjunto de eventos de causa multifactorial que aumentan la morbimortalidad del feto y afectarán a la larga su desarrollo. Clínicamente, la presencia o no de restricción está determinada por el peso fetal. Se define como restricción del crecimiento intrauterino cuando el peso fetal está por debajo del percentil 3 o debajo del percentil 10 si hay alteraciones en el Doppler. De esta forma, el Doppler de arterias umbilical, cerebral media y ductus venoso nos van a ayudar en la evaluación de la severidad de esta patología, ayudando así al clínico en el seguimiento y la terapéutica, incluso a tomar la decisión de la interrupción del embarazo en los casos más severos. La evaluación de la cerebral media y umbilical dan el panorama hemodinámico fetoplacentario más temprano. Son los primeros vasos en alterarse. Se descubrió también que la relación entre los índices de pulsatilidad de estos dos vasos es un parámetro más confiable para como predictor de morbimortalidad en estas situaciones, y esto es el índice fetoplacentario. Es otro dato que nosotros vamos a informar al clínico dentro de esta evaluación. Y quiero nada más que vean en la tabla cómo estas alteraciones sutiles de los IPs son las primeras que se presentan en el estadio 1 de esta enfermedad, y ya las alteraciones del ductus venoso y de la vena umbilical van a ser las que nos van a determinar los casos más severos. Y otras condiciones que alteran el estado hemodinámico fetoplacentario son, uno, la hipoxia. Recordemos que el incremento de la vascularidad cerebral es un dato de hipoxia. La anemia fetal también puede afectar al elevar la velocidad del flujo de la cerebral media. Cardiopatías y vasculopatías, esto lo van a hacer de muy diversas formas, como ya hemos visto en las secciones previas. Y las complicaciones del embarazo monocoriónico. Aquí la más importante, pues, el síndrome de transfusión feto-fetal. Y hablando rápidamente de esta patología, el síndrome de transfusión feto-fetal, esta se presenta en embarazos monocoriónicos, fetos que comparten la misma placenta, y se caracteriza por una discrepancia en el peso fetal y en el volumen de líquido amniótico. Esto debido a un desbalance en el aporte sanguíneo que recibe cada feto. Se da debido a un traspaso anómalo de sangre a través de la placenta por conexiones vasculares anómalas, y nos da un feto donante que envía, digamos, sangre a través de esas conexiones a un feto receptor. Esto nos va a dar una restricción en el crecimiento de uno, pero también una sobrecarga de volumen del otro feto. Aquí el Doppler, pues bueno, es fundamental de la misma forma para evaluar la severidad en cada caso.
Como conclusión, podemos decir que el Doppler es útil en la evaluación, tanto básica, es decir, la evaluación rutinaria, como en la avanzada. Fortalece la evaluación estructural del segundo trimestre y con una buena evaluación apoyamos a la correcta toma de decisiones por parte del clínico. No olviden aplicar los conceptos ALARA. Con esto concluimos esta charla. Gracias por su amable atención y quiero extender una felicitación respetuosa a todas las mamás en su día. Gracias.